Bueno, esta es la clase 3 del curso Bases Bioquímicas de la Endocrinología y en el día de hoy vamos a hablar sobre mecanismos generales de acción hormonal y de diferentes modos de acción hormonal y su control. Vamos a empezar con un breve resumen de las cosas que vimos en clases anteriores sobre el sistema endocrino y las hormonas. Nosotros sabemos que las glándulas endocrinas tienen células que van a... ¿Se me escucha bien? Porque yo escucho como un retumbo. Ahí está, si era el profe, el micrófono, por eso. Ahora ya está. Perfecto. Bien, las células entonces de las glándulas endocrinas van a ser encargadas de producir hormonas que van a ser volcadas a la sangre. Y estas hormonas van a actuar sobre células blanco que van a tener receptores. Estos receptores pueden estar localizados en la membrana o bien dentro de la célula. Cuando la hormona se une a algún receptor, va a producir alguna función que en general va a tener que ver con alguna proteína, que va a terminar desencadenando algún cambio fenotípico. Este cambio va a actuar o va a incidir sobre alguna variable de control que va a ser la encargada de retroalimentar para ver si esas células de la glándula endocrina tienen que producir mayor cantidad de hormona o no, o se tiene que frenar la producción de la hormona. Y esta hormona va a viajar en sangre, a veces libre, y va a ser una hormona activa, pero a veces se va a encontrar unida a alguna proteína de transporte, que en general, además de favorecer su circulación por la sangre, la va a inactivar, ya que la única hormona que es activa es aquella que viaja libre. Vayamos ahora entonces sí a los temas de la clase de hoy. Vamos a empezar con los mecanismos generales de acción hormonal. En esta imagen vemos 4 gráficos. Vamos a empezar por el gráfico de la derecha. Y acá vemos que tenemos una glándula. Esta glándula, que puede ser cualquier glándula del organismo, va a producir una hormona que va a actuar sobre alguna célula blanco, alguna célula diana o target, también lo pueden encontrar dependiendo de la bibliografía, que va a producir una modificación en alguna variable según qué hormona sea. Esta modificación en la variable va a producir una retroalimentación hacia la glándula, pero la hormona también puede retroalimentar a la glándula, favoreciendo o inhibiendo la producción de esta hormona. Otra de las maneras que tienen de funcionar o de regularse las hormonas es lo que vemos en la gráfica, en la segunda gráfica, empezando de la derecha. Partimos del sistema nervioso central, no de todo el sistema nervioso central, sino de algunos cúmulos celulares, que en general se los llama células neuroendocrinas. Estas células van a producir alguna hormona. Esta hormona va a actuar sobre alguna célula target que va a modificar alguna variable. Y nuevamente, como vimos recién, esta modificación de la variable va a retroalimentar a esas células que se encuentran en el sistema nervioso para favorecer o inhibir la producción, que se siga produciendo esa hormona. Y lo mismo va a suceder con la hormona. Veamos ahora qué pasa con la imagen, la tercera imagen. Vemos que cada vez se va como complejizando más. Ahora tenemos el sistema nervioso central, nuevamente son algunos cúmulos celulares que van a producir hormonas liberadoras o bien hormonas inhibidoras, y esas hormonas liberadoras o inhibidoras van a actuar sobre alguna glándula, y esa glándula va a ser la encargada de producir la hormona que va a actuar sobre la célula diana para producir la modificación de alguna variable. Y nuevamente existen los mecanismos de retroalimentación. La modificación de la variable va a incidir sobre la glándula para que se favorezca o se inhiba la producción de la hormona, y la hormona va a actuar sobre el sistema nervioso central. Y finalmente, el gráfico de la izquierda, que a simple vista es el más complejo, es lo que nosotros conocemos generalmente como ejes, parte del sistema nervioso central, de esas células neuroendocrinas, produce generalmente hormonas liberadoras. Esas hormonas liberadoras van a actuar sobre alguna glándula, que en general esto es el hipotálamo y esto es la hipófisis, que va a producir alguna hormona trófica, y estas hormonas tróficas van a actuar sobre diferentes glándulas que van a ser las encargadas de producir la hormona, que van a actuar sobre la célula diana. Y esta
va a ser la responsable de la producción de la modificación de la variable. Y acá vemos mecanismos de autorregulación a partir de la variable hacia la glándula 2, hacia la glándula 1 o bien hacia el sistema nervioso central. Esto es la manera de regularse más compleja que tiene el sistema endocrino, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora. Vayamos a ver cada uno de estos con sus ejemplos para poder entenderlo un poquito mejor. El primer gráfico que habíamos visto nosotros partía de una glándula que producía una hormona y esa hormona actuaba directamente sobre la célula blanco para producir la modificación de alguna variable. ¿Qué ejemplos tenemos? Esta glándula puede ser, por ejemplo, el páncreas, que va a producir insulina y glucagón. Puede ser la parte folicular de la tiroides, que va a ser encargada de la producción de calcitonina, o la paratiroides con la producción de paratormona. Estas hormonas van a actuar sobre células o tejidos que tienen receptores específicos para las hormonas, porque esa es la manera que tienen de actuar las hormonas, eso lo aprendimos en clases anteriores, y van a producir una modificación de la variable. ¿Qué variable? Por ejemplo, modificación de la glucemia en el caso del páncreas, con la insulina y el glucagón, o modificación de la calcemia con la calcitonina y la paratormona. Veamos ahora qué pasaría con el segundo gráfico que habíamos visto, que partía del sistema nervioso central, producía una hormona que iba a actuar sobre alguna célula blanco. Este es el caso, por ejemplo, de la hormona antidiurética o vasopresina y de la oxitocina. A partir de algunos cúmulos celulares que se encuentran en el sistema nervioso central, más precisamente en la neurohipófisis, se va a producir hormona antidiurética o vasopresina y oxitocina, que van a actuar a nivel de la glándula mamaria, del riñón o de los vasos sanguíneos, produciendo algún efecto, por ejemplo, contracción de las células mioepiteliales para favorecer la eyección de la leche. En el riñón, la hormona antidiurética va a producir una disminución de la diuresis y a nivel de los vasos sanguíneos, un estrechamiento en su luz. Otro de las maneras de regularse las hormonas que habíamos visto era esta en la cual se partía del sistema nervioso central. Había una hormona liberadora que actuaba sobre una glándula que iba a producir la hormona para actuar sobre una célula diana. ¿Qué ejemplos tenemos? Acá, por ejemplo, tenemos la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotrofina, de dopamina, hormona de crecimiento, la dopamina, que van a actuar sobre la adenohipófisis para producir hormona de crecimiento o prolactina. Estas hormonas van a actuar en células target produciendo alguna modificación en alguna variable, como por ejemplo la producción de la leche en la glándula mamaria o el crecimiento con la hormona de crecimiento. Y este que habíamos dicho que era el más complejo, que es lo que comúnmente llamamos ejes, parte de esas células del sistema nervioso central que van a producir hormonas liberadoras, como por ejemplo GnRH, TRH o CRH. Estas hormonas van a actuar sobre alguna glándula que en general es la adenohipófisis, y esta adenohipófisis, por la influencia de estas hormonas liberadoras, va a producir algunas hormonas tróficas, en este caso, como por ejemplo la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la TSH, la ACTH. Y estas hormonas tróficas van a tener acción sobre alguna glándula para producir una hormona. Por ejemplo, LH o FSH van a poder actuar sobre ovario y testículo, produciendo estrógenos y testosterona. En el caso de la TSH va a actuar sobre la tiroides, produciendo T3 y T4. Y en el caso de la ACTH va a tener su efecto en la corteza suprarrenal para producir cortisol y DEA. Entonces acá podemos hablar de los ejes, el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, en el caso de ovario y testículo, hipotálamo, hipófiso, tiroideo, en el caso de que actúe sobre la tiroides, o bien hipotálamo, hipófiso, adrenal, en el caso de que se secrete CRH, que va a producir ACTH y va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Veamos ahora diferentes tipos de respuestas y acciones hormonales. Estos diferentes tipos de respuesta lo vamos a poder encontrar con tal vez otros nombres, pero el tipo de respuesta en sí no varía. Vayamos a ver uno por uno. Veamos primero la respuesta celular escalonada. ¿Cómo es esto? Estos recuadros celestes van a representar células y vemos que una hormona 1 actúa uniéndose a un receptor 1,
que va a terminar cumpliendo una función. Pero cuando esta hormona actúa o se une con este receptor 1 y produce la función 1, se inhibe este gen 1 y se activa el gen 2. Entonces pasamos a la imagen siguiente, donde vemos que una hormona 2 se une al receptor 2, que va a terminar produciendo una función 2, pero cuando esto sucede, el gen 2 se inhibe y se activa el gen 3, para que venga una hormona, se una al receptor 3 y produzca una función 3. Entonces vemos cómo, dependiendo en qué parte nos encontremos, vamos a tener una función determinada, y esto se lo conoce como respuesta celular escalonada. Veamos qué pasa cuando hay receptores diferentes, pero tenemos una misma hormona. La hormona 1, por ejemplo, si se une al receptor 1, va a producir un determinado efecto. Pero si se une al receptor 2, la misma hormona 1, el efecto va a ser diferente. En cambio, si esa misma hormona se une a un receptor 3, va a producir un efecto 3. Entonces, la misma hormona, según a qué receptor se una, va a desencadenar diferentes efectos. ¿Qué pasa en el caso de las respuestas autorreguladas? Nosotros tenemos una glándula. Esa glándula produce una hormona, la hormona 1, por ejemplo. Pero esa misma glándula también produce otra sustancia que podríamos llamar antihormona 1, o sea, una sustancia que antagoniza los efectos de la hormona 1 o que la inhibe o que la frena de alguna manera. Entonces, esa glándula va a poder producir tanto la hormona como su antagonista. Y dependiendo qué sustancia produzca, va a terminar teniendo su efecto. Pero todo parte a partir de la misma glándula. Y a su vez, esta sustancia antihormona 1 va a bloquear a la hormona 1. Otro tipo de respuestas son los receptores múltiples con diferentes combinaciones. Imaginemos que nosotros tenemos una célula que tiene 3 receptores, el receptor 1, el receptor 2 y el receptor 3. Partimos de una glándula que va a segregar una hormona 1, y si esa hormona se une, por ejemplo, a esta combinación de receptores, va a producir un determinado efecto. Ahora, si la combinación de receptores no es esta, es esta, el efecto va a ser diferente, va a ser otro. Puede ser otro efecto o puede ser que sea mayor el efecto 1, más potenciado o más inhibido. Pero si, por ejemplo, se une al receptor 1 y al receptor 3, puede ser que no produzca ningún efecto. Entonces, dependiendo de cómo se combinen los receptores a los cuales se va a unir esa hormona, va a ser el efecto que se va a producir en la célula. Otro tipo de respuesta es la regulación por proteínas transportadoras. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos una glándula que va a secretar una hormona. Y esa hormona nosotros habíamos visto en la primera diapositiva de esta clase, y ya lo habíamos visto en clases anteriores, puede viajar unida a una proteína transportadora que en general se va a abreviar como BP, proteína de unión a hormona. Entonces tenemos la hormona unida a la proteína. Todo este complejo va a actuar sobre una célula target, una célula 1, que va a producir un dado efecto. Y gracias a esa célula con el efecto se puede producir tal vez una proteína de unión a hormona 2, que puede unirse a esa misma hormona 1 y en este caso la deja sin efecto. Entonces, dependiendo qué proteínas transportadoras se unan a la hormona, puede aumentarse o inhibirse la función de alguna hormona. Y el último tipo de respuesta que vamos a ver en la clase de hoy es la regulación activadora-inhibidora. Nosotros partimos de una hormona que se une a un receptor que está dentro de una célula. Cuando la hormona se une al receptor, produce un efecto, pero esa unión al receptor puede ser que inactive al receptor 2. Entonces la hormona 1 se une al receptor 1, se produce el efecto 1, pero se inhibe el receptor 2. ¿Qué pasa si la hormona se une al receptor 2? Va a producir el efecto 2, pero puede ser que se inhiba el receptor 1. Entonces, mediante esta manera de respuesta,
dependiendo a qué receptor se una, puede ser que se produzca un determinado efecto u otro. Otra manera que existe de vincularse las hormonas y de responder es lo que se conoce como crosstalk o conversaciones, entre comillas, en la cual nosotros partimos de una hormona 1 que va a interactuar con un receptor 1 y va a producir proteínas y segundos mensajeros, y alguna de estas sustancias tal vez interaccione con el receptor 2 de otra hormona, aumentando su capacidad de unión a la proteína, a la hormona, disminuyéndolo, produciendo alguna modificación de algún tipo. Y también la unión de la hormona 2 con el receptor 2 va a producir segundos mensajeros y determinadas proteínas que puede ser que interactúen modificando la respuesta de la hormona 1. Entonces, de esta manera vemos cómo la hormona 1 y la hormona 2, a través de sus receptores, es como que conversan, que se vinculan, que interactúan, gracias a la existencia de estas proteínas y segundos mensajeros que van a vincular estos diferentes sistemas hormonales. Acá vemos un ejemplo de crosstalk, de estas conversaciones que pueden tener a partir de los receptores de guanilato ciclasa y proteinquinasa C. Vemos que una hormona se une a un receptor. Este receptor está relacionado con una proteína GS que termina produciendo una especie de reacciones en cadena que termina actuando sobre una proteína PKG que va a fosforilar proteínas para producir un dado efecto. Pero este GMP cíclico que activaba esto puede ser que inhiba la salida de calcio de la célula. Entonces, al inhibir la salida de calcio de la célula, va a producir modificaciones diferentes a nivel de las proteínas y de la proteinquinasa C. Entonces, vemos cómo una misma sustancia va a actuar en diferentes sitios produciendo determinadas cosas, que pueden ser diferentes, como en este caso. Y la última diapo de esta primera parte es lo que se conoce como cascadas de señalización y amplificación de la señal. ¿Qué vemos acá? Nosotros acá vemos una hormona que se une a un receptor. Ese receptor puede estar unido a proteínas o alguna enzima. Y vemos una serie de círculos con nombres de proteínas bastante complejos de leer, pero es como una cascada. ¿Por qué? Porque las proteínas RAS producen alguna modificación que activan estas, y esta proteína RAS fosforilada activa esta conversión, que esta activa esta y estas activan esta. Entonces se produce como una especie de cascada, y a su vez, si vemos los números acá a la derecha, vemos cómo va amplificándose. Partimos de una sola proteína y terminamos teniendo 10.000 proteínas por esta amplificación que se produce. Entonces, la cascada sería toda esta explicación de cómo una proteína o una reacción va activando a la reacción siguiente, y la amplificación de la señal es porque esa reacción va a producir una amplificación o un aumento en la reacción siguiente. Cuando nosotros hablamos de esto, por ejemplo, si partimos del receptor de la hormona, todo lo que sucede a partir del receptor en la imagen hacia la derecha se dice que es corriente abajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una enfermedad que afecta a la proteína esta SOS, y nosotros tenemos dos opciones terapéuticas. Una es darle más hormona o darle un activador del receptor. Y la otra opción es darle RAF al paciente, la proteína RAF. Lo que tendríamos que ver es que la opción terapéutica tiene que estar corriente abajo de la lesión, en este caso corriente abajo de SOS. Si yo le doy algo que está antes, el paciente no se va a curar, porque cuando yo le doy, por ejemplo, más hormona, pero cuando llega a este sector, la mayor cantidad de hormona no va a cumplir ninguna función, porque acá se va a frenar toda esta cascada, todo este circuito. Entonces habría que darle algo que esté de esta proteína corriente abajo. Bueno, vamos a empezar ahora con la segunda parte de esta charla, en la cual vamos a ver estrategias de estudio sobre hormonas. ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros somos investigadores y observamos algún efecto desconocido para nosotros, o que no le encontramos la causa, que no sabemos por qué se puede producir.
planteamos diferentes hipótesis, y tal vez una de las hipótesis sea, ¿y si no será una hormona esto? Entonces nos podemos poner a trabajar siguiendo esa línea. Y si es una hormona, va a tener que tener una glándula que la produzca, va a tener que circular por la sangre, va a tener que tener receptores y seguramente utilizará mecanismos corriente abajo, como vimos recién, como por ejemplo el AMP cíclico, el GMP cíclico, calcio, inositol trifosfato, entre muchos otros. Puede ser que ese efecto no se deba a una hormona, pero como estamos en un curso de endocrinología, vamos a suponer que ese efecto puede obedecer a alguna hormona que esté circulando por la sangre y que nosotros no conozcamos cuál es esa hormona. Veamos cómo podemos descubrirla, por decirlo de alguna manera. Hay diferentes estrategias, pero la cosa es, hay que ponerle en evidencia esa hormona, hay que encontrarla, y para encontrarla, una de las formas que tenemos es a través de ablaciones de glándulas. La mayoría de los estudios se realizan, por lo menos en fases iniciales, en animales de investigación. Yo, en honor a la verdad, nunca trabajé con animales de investigación, pero sí sé que hay comités de bioética y comités que se encargan del cuidado de los animales, por lo tanto no es simple trabajar con animales de investigación, no es que uno agarra una rata que anda dando vuelta por ahí, le hace una cirugía y le descubre algo, no es así. Hay un montón de mecanismos de control que se ponen en juego para evitar el sufrimiento animal o para minimizarlo al menos. Entonces, una vez que completamos toda esa parte más de bioética, nos encontramos con los animales de investigación. Supongamos que tenemos un animal que tiene 3 glándulas. Obviamente esto está recontra simplificado por una cuestión didáctica. Nunca vamos a encontrar algo que sea así tan lineal, pero a modo de ejemplo y a modo didáctico nos parece una buena manera de presentarlo. Si nosotros tenemos el organismo intacto, que tiene solamente 3 glándulas, y nosotros pensamos que el efecto obedece a alguna hormona, una de las opciones que tenemos es empezar a sacarle glándulas, a ver qué glándula es la que produce ese efecto. Entonces, tenemos el organismo intacto, medimos el efecto que nosotros descubrimos o que nosotros queremos saber a qué obedece, y nos da esta barra roja que vemos acá. O sea, el efecto es bastante alto. Sacamos la glándula 1 y vemos que el efecto sigue siendo igual. O sea, la glándula 1 en principio no tendría relación con ese efecto que nosotros estamos midiendo. La reservamos a la glándula 1, la conservamos porque vamos a seguir estudiándola. No la tiramos. A otro animal le sacamos la glándula 2 y vemos que el efecto disminuye considerablemente en este caso. Entonces podemos empezar a pensar que ese efecto puede estar vinculado con la glándula 2. Pero todavía nos queda ver qué pasa con la glándula 3. Entonces, a otro animal le ablacionamos, le sacamos la glándula 3 y vemos que el efecto vuelve a ser el mismo que en el organismo intacto. Entonces podríamos pensar que la glándula 3 no está vinculada. Nos quedamos con la glándula 2. Pero uno no puede decir, bueno, sí, es la glándula 2 y ya. Hay que seguir confirmando y haciendo pruebas. Entonces, otra cosa que se puede hacer es lo que se conoce como purificación de sangres o tejidos. Dicho muy básicamente, la purificación es la separación de alguna proteína que a mí me interesa. Uno de los modos de hacerlo es con electroforesis, es una de las técnicas que se emplea, que es como de las más conocidas, por lo menos para los estudiantes de medicina, en la cual se pone una serie de proteínas y se la pone a correr por un gel que, dependiendo su peso molecular, van a quedar atrapadas, como las más grandes más arriba y las más chiquitas van bajando. Y de esa forma podemos llegar a conocer un poco más sobre alguna proteína que nosotros querramos estudiar. Entonces, purificamos la glándula 1, que nosotros la habíamos reservado cuando la sacamos del animal en el experimento anterior, la conservamos. Y ahora la purificamos. Y vemos que el efecto es chiquito. En la glándula 1 no está la proteína que yo estoy estudiando, que yo quiero encontrar, mejor dicho. Cuando purificamos la glándula 2, vemos que el efecto es parecido al que yo había visto la otra vez. Entonces, puedo seguir avalando la teoría de que la hormona que yo estoy tratando de encontrar se encuentra en la glándula 2.
Cuando purifico la glándula 3, la proteína que yo estoy queriendo encontrar no está, o está en muy poca cantidad, no relacionada con la magnitud del efecto que yo estuve encontrando. Entonces, seguimos pensando que es la glándula 2 la que está vinculada con ese efecto que yo había querido encontrar cuando empezamos. ¿Y cuál es la otra opción que tenemos? Seguramente haya otras, pero esta es la otra opción que vamos a ver en la clase de hoy. Encontrar animales con tumores. Nosotros sabemos que los tumores son crecimientos anárquicos de algún órgano, o sea, se produce una división celular descontrolada, pero esa división celular descontrolada aumenta la cantidad de células productoras, en este caso, en una glándula, de células productoras de la hormona. Entonces, tal vez yo me encuentre con algún animal que tenga tumores en cada una de las glándulas, o sea, algunos animales que tengan tumores en la glándula 1, otros en la glándula 2, o otros en la glándula 3. Puede ser que todo esto lo haga yo, puede ser que cuando yo fui descubriendo cosas lo publiqué en alguna revista y otro investigador que trabaja en el laboratorio al lado mío o que trabaja en Finlandia leyó el trabajo y basado en esas cosas que yo descubrí siga trabajando y siga investigando, y entonces después yo retomo eso que ese otro investigador encontró y sigo estudiando y sigo perfeccionándolo. Pero a modo didáctico vamos a pensar que todo lo hacemos nosotros. Encontramos estos animales que tienen tumores, o sea que tienen sobrecrecimiento celular en la glándula 1. Medimos el efecto y el efecto no es muy grande. Cuando el tumor se encuentra en la glándula 2, o sea, hay mayor cantidad de células productoras de hormona en la glándula 2, vemos que el efecto aumenta un montón. Y cuando el tumor se encuentra en la glándula 3, el efecto vuelve a ser bajo. Entonces, con todos estos datos podemos inferir que la glándula 2 es efectivamente la que produce la hormona que genera el efecto que yo había visto al principio de mi investigación y que no sabía cuál era su causa. Identificamos la glándula, es la glándula 2. Pero la glándula 2 seguramente produce muchísimas sustancias. En este caso va a producir 5, la sustancia 1, la sustancia 2, la sustancia 3, la sustancia 4 y la sustancia 5. ¿Cuál de todas estas sustancias será? Porque es la glándula 2, pero no sabemos qué sustancia. Entonces, tenemos la glándula 2. Si ya la teníamos, la teníamos. Y si no, agarramos otro animal, le hacemos la ablación de la glándula, le sacamos la glándula, la purificamos y ahí separamos las 5 sustancias que produce. Cuando separamos las 5 sustancias, se las vamos a inyectar a diferentes animales. A un animal le vamos a inyectar la sustancia 1, a otro animal le vamos a inyectar la sustancia 2, a otro la sustancia 3, a otro la 4 y a otro la 5. Una cosa que no dije, pero que es muy importante, estos animales tienen que ser genéticamente iguales, porque si no, puede ser que alguna modificación genética del propio animal produzca el cambio. Entonces yo tengo que tratar de homogeneizar, que no haya ningún otro interfiriente más que las sustancias que yo le estoy aplicando. Para eso existen líneas de animales que se pueden comprar, que uno compra tal animal, entonces te aseguras que todos esos animales son genéticamente iguales y que la única diferencia va a ser esta terapia o esta prueba que uno le está aplicando. Vemos que a los animales a los cuales le inyectamos las sustancias 1, 2, 4 y 5, el efecto es mínimo, es muy bajo, es despreciable. Pero al animal que le inyectamos la sustancia 3, el efecto es alto. Vuelve a parecerse al efecto del principio, al que yo había descubierto que quería investigar, a qué obedecía. Entonces puedo ir pensando que es la sustancia 3 la involucrada en la producción de este fenómeno. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo seguir la investigación? ¿Cómo puedo seguir probando a ver si es la sustancia 3 realmente la que está involucrada en todo esto? Busco un animal que sea diferente genéticamente, que no sea de la misma línea que los que yo estuve estudiando antes. Y le voy a inyectar la sustancia 3. ¿Por qué necesito que sea distinto genéticamente? Porque necesito que se genere una respuesta inmune. Con esta respuesta inmune se va a producir inmunoglobulinas, y estas inmunoglobulinas
van a ser una especie de suero, por decirlo de alguna manera, anti-sustancia 3. Entonces, con esas sustancias 3, yo puedo unirles isótopos radioactivos o enzimas o fluoróforos, y una vez que tenga unida la sustancia 3 con el isótopo radioactivo, las enzimas o los fluoróforos, voy a poder hacer diferentes estudios, como por ejemplo el RIA o el ELISA. Con esta información, yo ya voy a saber quién es esta sustancia, la sustancia 3. Ya voy a saber quién la produce, que era la glándula 2. Ya la voy a poder medir gracias a estas técnicas. Y ya sé cuál es uno de sus efectos, el que yo había querido estudiar al principio. Pero esa sustancia 3, ¿solo producirá ese efecto o tendrá otros? Seguramente tenga otros. ¿Y cómo los encuentro? Bueno, simple. Agarramos dos animales. Uno va a ser control y a este control le vamos a inyectar un placebo y al otro le vamos a inyectar la hormona, la sustancia 3 producida por la glándula 2. Y vamos a ver qué pasa cuando medimos diferentes variables. Acá dice variable 1, variable 2, variable 3 y variable 4. Por supuesto que esto tiene que tener un nombre acá. Tiene que ser presión arterial, tiene que ser glucemia, tiene que ser color de los ojos. No sé, cualquier variable, pero tiene que ser una determinada variable. Entonces yo voy a medir esa variable en el animal al cual le inyecté el control y al animal al cual le inyecté la hormona. Y voy a ver qué pasa. Cuando medimos la variable 1, vemos que el animal control, aquel que recibió placebo, o sea, no recibió hormona, casi no tiene efecto, o es muy bajo. Mientras que aquel animal que recibió la hormona tiene un efecto mucho más alto. Entonces, podemos decir que la hormona favorece, aumenta esta variable. ¿Qué pasa en el caso de la variable 2 y la variable 3? Cuando yo inyecto placebo y le inyecto hormona y después mido las variables, en ambos casos, tanto la variable 2 como la variable 3, vemos que no hay diferencia entre el control y el que recibió la hormona. Entonces podemos inferir que la hormona no tiene acción sobre esa variable que yo estoy midiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando medimos la variable 4? El animal control, aquel que recibió el placebo, tiene un efecto mucho mayor que aquel que recibió la hormona. ¿Y cómo es esto? ¿Quiere decir que está todo mal lo que hicimos? No, seguramente es que la hormona disminuye esa variable 3, esa variable 4. Puede ser, si estoy midiendo la glicemia, puede ser que la hormona 4 sea una hormona que baja la glicemia. Si estoy midiendo la presión arterial, puede ser una hormona que baje la presión arterial. Mientras que el animal control, el que recibe el placebo, tiene un valor de la variable mayor. Ahora bien, nosotros habíamos visto que la sustancia esta, la sustancia 3, interfería o intervenía en las variables 1 y 4 y no tenía acción sobre las 2 y la 3. Ahora, ¿cómo sabemos en qué células actúa? ¿Dónde está el receptor? ¿Qué receptor es? Una de las maneras es gracias a la histoquímica. ¿Cómo es esto de la histoquímica? Nosotros tenemos una sustancia, la sustancia 3, la que nosotros encontramos, la que queremos seguir estudiando. La unimos a un radioisótopo, o sea, un isótopo radioactivo, o a un fluoróforo. El isótopo radioactivo va a emitir radiación, va a emitir radiactividad, mientras que el fluoróforo va a interferir con los colores, va a modificar los colores que nosotros veamos en un microscopio con focal láser. Entonces, tenemos la sustancia, la tenemos marcada y la colocamos en la célula 1. Cuando esa sustancia marcada, coloreada, por ejemplo, actúa en la célula 1, vemos que cambia de color. Y el cambio de color es intenso, tiene un amarillo intenso. Entonces podemos inferir que acá está el receptor de la sustancia 3 que nosotros estamos estudiando. Cuando nosotros enfrentamos esta sustancia 3 a la célula 2, vemos que no se produce ninguna modificación, la célula queda exactamente igual. Entonces lo que decimos es, seguramente el receptor no está presente en esta célula. Y miren qué interesante lo que pasa en la célula 3. Cambia de color, se produce una modificación, pero no es tan intenso como en la célula 1. Entonces, acá podemos deducir
que hay presencia de receptores, pero quizá en menor concentración o quizá no sea tan específico esta célula a la acción de esta hormona. Para terminar, me gustaría mostrarles una imagen de una microscopía con focal láser. Supongamos que nosotros pintamos la sustancia con un color verde. Acá vemos muchos colores porque fue pintada con muchos fluoróforos, fue coloreada con muchos fluoróforos. Pero supongamos que estamos buscando la verde. Nosotros podemos decir que en estas células sería como la célula 1, que tenemos mucho color verde y bien intenso, entonces acá hay mucho receptor. Acá hay un poco de verde, acá hay un poco de verde, pero no es tan intenso. Acá hay muy pocas estructuras pintadas de verde, acá también, pero no es tan intenso. Estas serían como las células 3. Y quizá esta podría ser la célula 2, que no tiene nada verde y no tiene nada pintado de ese color, entonces podemos inferir que ahí no está el receptor que nosotros estamos buscando. Eso es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo mi correo electrónico. Si les surge alguna duda cuando estén estudiando o contestando la ejercitación, o bueno, si están viendo la clase asincrónica. Muchísimas gracias.